Muy buenas tardes, amigos, a todas las personas que se encuentran conectadas a través del Facebook de la Corte del Callao. Esta es una versión más del programa Hablando de Justicia, un programa realizado por la Oficina de Imagen Institucional de la Corte del Callao. El día de hoy vamos a hablar sobre el plan de acción que tiene el Programa Nacional de Acceso a la Justicia, bueno, en este caso el Programa Distrital de Acceso a la Justicia para Personas Vulnerables en condición de vulnerabilidad y justicia en tu comunidad de la Corte del Callao. Para realizar esta conversación tenemos con nosotros a la doctora Rocío Vázquez Barrantes, quien es jueza titular de familia y coordinadora del programa en la Corte del Callao. Doctora, bienvenida. Gracias por estar aquí en este programa y bueno, estamos listos para poder empezar con usted un diálogo sobre el programa Bandera, en realidad que es del Poder Judicial. Bueno, más bien gracias a ustedes por la invitación y por permitirnos llegar de esta forma también a la comunidad chalaca y poderles de alguna forma brindar no solamente un servicio de justicia, sino también poderles explicar un poco las labores que desarrollamos asignadas adicionalmente a nuestras funciones, ¿no? En pro de buscar una justicia más pronta y de mayor acceso a todos los ciudadanos. Perfecto, doctora. Bien, entonces quisiera empezar esta entrevista pidiéndole que nos cuente un poco cómo nace el programa de acceso a la justicia dentro de la Corte Superior de Justicia del Callao. Bueno, mire, yo creo que los inicios de este programa se remontan más o menos al año 2010, 2008 puede ser, en la presidencia del ahora ya magistrado en retiro, el doctor Pedro Cueto Chuma. Él, si bien es cierto, el programa no nació como es ahora, ¿no? Como es ahora, sí podríamos decir que fue el germen o el inicio de lo que va a significar después todo este programa de justicia en tu comunidad. Con él se inició justamente un programa que se llamaba así, Justicia en tu comunidad, y que tenía como finalidad acercar al juez a la comunidad.
Entonces, los jueces, ¿qué hacíamos en ese momento? Muchos jueces voluntarios que integramos este programa, entre ellas me cuento yo, salíamos, íbamos, por ejemplo, a los colegios y dábamos charla a los niños, a los chicos, a los adolescentes sobre temas de infracciones, sobre temas de bullying, diversos temas, ¿no? Salíamos también, por ejemplo, en ese entonces a los comedores populares, a los vasos de leche y llevábamos información o hablábamos sobre temas de alimentos. Recuerdo mucho que había un programa que se llamaba El juez en tu escuela. Así fue que inició eso, El juez en tu escuela. Y con El juez en tu escuela, lo que era, hacíamos estas charlas en los colegios. Poco a poco fue esto avanzando, hubo periodos en los que se detuvo. Tengo conocimiento también que en otras cortes hicieron cosas parecidas, ¿no? Y hasta que al final ya esto toma cuerpo en realidad y se efectúa como un programa ya consolidado del Poder Judicial y en la Corte del Callao, a partir ya de algunos convenios, de algunos documentos ya formales, ¿no? Y de algunas políticas que ya el Poder Judicial instala como políticas públicas del PJ, que es, por ejemplo, una de ellas es la dación de las 100 reglas de Brasilia, ¿no? A partir de ahí el programa se consolida como un programa nacional, pero en realidad el programa de justicia en tu comunidad nace de las cortes, ¿ah? Y creo yo que una de las pioneras es la Corte Superior del Callao, de Justicia del Callao. Puedo afirmarlo, creo, sin lugar a equivocarme. Y este tipo de programas nace de las cortes y más bien es del nacimiento de las cortes que después se va a generar toda una dinámica que va a hacer que el Poder Judicial asuma ya como un programa consolidado a nivel nacional y desde el Consejo Ejecutivo el programa de justicia en tu comunidad y que ahora se ha ampliado a lo que son personas en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, así ya en el Callao yo podría decir que nace más o menos en el 2007, 2008 este programa. Ya. Nosotros somos, me parece que somos 9 personas, están conformados por magistrados, por personal jurisdiccional y por personal administrativo también. Tenemos una coordinación que está a mi cargo. Existen 2 magistrados que están ocupados de los temas del programa, de las líneas del programa. Está también, contamos con personal de informática que se ocupa de todos estos temas que ahora son tan esenciales. Estamos, imagen, lo forma este programa también lo conforma imagen, lo conforman personales administrativos y también personal jurisdiccional formalmente, ¿no? Porque esto lo designa la presidencia de la Corte en temas formales. Pero además de la formalidad de la comisión, existen también mucha cooperación de magistrados y de personal jurisdiccional y administrativo que se suma, ¿no?, al trabajo de la comisión, que se suma para las diversas actividades que realizamos, ¿no? Cuando eran presenciales para hacer las ferias, ahora que son virtuales igual, porque siempre lo que se necesita es que esto llegue a la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? El programa tiene el nombre, Programa de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad. ¿Qué se entiende por persona vulnerable o en condición de vulnerabilidad, doctora? Bueno, técnicamente la Cumbre Iberoamericana, la Cumbre Judicial Iberoamericana ha definido el tema del concepto de personas en condiciones de vulnerabilidad a todas aquellas personas que por su condición, ya sea de edad, de género, por alguna condición de discapacidad, por ser integrante de una minoría étnica, por por encontrarse en una situación de víctima, ¿no? Tienen particulares dificultades para acceder a la justicia, ¿cierto? Entonces, en realidad, personas en condiciones de vulnerabilidad son todas aquellas que por algún factor de esta naturaleza, por algún factor humano, tienen o representan para ellas un obstáculo para poder acceder con toda facilidad a la justicia. Esas son las personas en condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, cuando hablamos de edad, los niños, los adultos mayores,
¿no es cierto? Cuando hablamos de condiciones de discapacidad, estamos hablando de las personas con habilidades diferentes, ¿no es cierto? Estamos hablando de las minorías, por ejemplo, étnicas, estamos hablando en otros de las comunidades campesinas, de las comunidades de la selva, estamos hablando también, por ejemplo, de los migrantes, ahora que hay tanto migrante en nuestro país como, por ejemplo, ciudadanos venezolanos, también forman parte de una comunidad en condiciones de vulnerabilidad, porque su condición de migrantes los hace también susceptibles muchas veces de verse impedidos de ejercer todos los derechos, ¿no? Los derechos, no solamente de nuestra Constitución, sino los derechos que las cartas internacionales le dan a todo ser humano. Entonces, ese tipo de condiciones son las que se llaman condiciones de vulnerabilidad. Serían estas personas las que son personas en condiciones de vulnerabilidad. Doctora, entonces, ¿se podría decir que es como un trato preferencial que se le puede dar a estas personas o son que el programa ubica a estas personas que tienen este tipo de características y les brinda su apoyo directamente? Claro. No, no creo yo que se deba ver como un trato preferencial. Creo que más bien lo que hacen estas reglas y lo que hace este reconocimiento de la condición de vulnerabilidad es establecer un elemento de equidad, de igualdad en los hechos, ¿no? Porque muchas veces la justicia es formal, la equidad es formal. La Constitución dice que todos eh, tenemos las mismas condiciones y los mismos derechos, pero estas situaciones en particular hace que eso realmente, esa formalidad no necesariamente se pueda traducir en los hechos. Entonces, lo que buscan estas reglas, lo que busca este reconocimiento de estas personas en condiciones de vulnerabilidad y lo que busca este programa es que pueda existir realmente en los hechos una condición de igualdad para acceder a la justicia. Entonces, estas condiciones que a veces establecen desigualdades, lo que se busca es que podamos poner a los ciudadanos en el mismo nivel para que accedan de la misma forma que otros, ¿no? Un ejemplo básico es, por ejemplo, lo que se han llamado las barreras físicas. Muchas veces las cortes o los edificios no tenían rampas, ¿no? Tenían escaleras, no había sensores, y ese solo hecho arquitectónico impedía muchas veces que las personas pudieran, por ejemplo, acceder a la justicia o acceder a los lugares, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Que podamos establecer, que podamos introducir condiciones de igualdad para todos los ciudadanos. Muy claro, doctora. Sin embargo, usted mencionó el tema de las 100 reglas de Brasilia. ¿Podría explicarnos un poco más acerca de ellas y cómo es que se trabaja con ellas también? Las 100 reglas de Brasil en realidad es un documento, como dije anteriormente, que nace a partir de la Cumbre Judicial Iberoamericana, la reunión de magistrados a nivel de Iberoamérica, y que consideran necesario establecer, como su nombre lo dice, ¿no? Reglas para justamente propiciar lo que decíamos, propiciar el acceso a la justicia de estas personas que por razones particulares de sus condiciones, ya sean personales, físicas o sociales, tienen dificultad de acceder a la justicia. Entonces, ¿cómo se trabaja con estas reglas? Estas reglas lo que hacen es establecer una serie de mecanismos para poder hacer que esos ciudadanos accedan a la justicia. En primer lugar, reconoce y establece, por ejemplo, el concepto de que son personas en condiciones de vulnerabilidad. Establece cuáles son los factores, por ejemplo, para poder reconocer a las personas en condiciones de vulnerabilidad, como lo dije, la edad, el género, su situación de víctima, su situación de migrante, su situación de pertenencia a minorías étnicas, las situaciones de discapacidad, ¿no es cierto? Entonces, y establece varios procedimientos para los efectos, más que procedimientos, establece compromisos que los estados deben cumplir y en este sentido los poderes judiciales de todos los países deben cumplir para lograr que la justicia realmente, en los hechos, como dije antes, sea de acceso a todos los ciudadanos. Entonces, ¿cómo las utilizamos? Porque las invocamos no solamente en los hechos, sino también las invocamos para establecer, por ejemplo, equidades dentro de un proceso, ¿no? Dentro del mismo proceso podemos invocarlas para establecer equidades. Por ejemplo, en un proceso en el que participen niños, ¿no?
en el caso, por ejemplo, de familia. Estamos hablando de una tenencia, de una discusión, por ejemplo, entre padres de tenencia. ¿Qué permite, por ejemplo, las 100 reglas de Brasilia? ¿Qué le imponen al juez? Aparte de todos los principios que tenemos, como por ejemplo el principio de interés superior del niño, ¿qué le impone al juez? Le impone ver al niño como un sujeto procesal con condiciones especiales. Entonces, ¿qué le permite al juez? Le permite, por ejemplo, dotarlo de garantías adicionales para que pueda estar en equidad dentro del proceso, ¿no? Con temas de representación. En los infractores, por ejemplo, en los chicos que vulneran la ley, es más evidente, ¿no? ¿Qué es? Que tenemos que garantizar, por ejemplo, que participen en un proceso con abogado, o si no, brindarle uno, que estén con sus padres. Eso lo establece la ley, pero las reglas hacen que establezcamos mecanismos particulares para lograr eso, ¿no? Eso es lo que, todas estas reglas, que son 100 en realidad, hablan de eso, ¿no? Hablan de cómo los poderes judiciales deben irse adecuando para lograr un verdadero acceso a la justicia. Parte de eso es lo que le decía, que fue un tema básico y hace muchos años atrás, el tema, por ejemplo, de poder eliminar las barreras que le llamaban arquitectónicas, las barreras físicas, y que ahora todas las cortes, la nuestra, por ejemplo, usted verá que nuestra nueva sede y la anterior también se han adecuado para que, por ejemplo, las personas con discapacidad y con problemas para movilizarse puedan acceder a la corte, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, eso es lo que se va haciendo, ¿no? Eso es lo que generan las 100 reglas de Brasil, y las usamos, como le digo, no solamente en temas materiales, sino también la podemos usar dentro de los propios procedimientos judiciales. Bien, doctora, ahora quisiera un poco que nos cuente cómo ha planificado el trabajo del programa para la presente gestión en el marco del contexto que nos toca vivir, ¿no? De esta pandemia, porque las cosas ya no, me imagino que no van a ser como se realizaban antes. ¿Cuál es ese plan de trabajo que ustedes vienen ya estructurando? Bueno, en realidad creo que un tema que cabe resaltar y que ha sido, creo, el factor que ha conllevado a que en términos generales en la Corte, a través de todas las gestiones, este programa se solidifique, es que quienes han llegado a las coordinaciones hemos tratado, cada uno en su momento, de poder más bien preservar lo que el antecesor hizo, ¿no? De bueno, y poder ir avanzando en lo que sigue. Entonces, el programa en el Callao se sujeta también de alguna forma a los parámetros del programa a nivel nacional. Hay varias líneas de acción. Este año nosotros en reunión hemos decidido, de todas las líneas de acción, continuar, por ejemplo, con la del tema de las personas con discapacidad, las personas con vulnerabilidad por el factor de discapacidad, para los efectos de poder, por ejemplo, mantener o continuar y avanzar en el tema del programa para establecer, por ejemplo, un curso de capacitación en lenguaje de señas para el personal de la Corte, ¿no? Para que pueda de alguna forma poderse comunicar en situaciones como esta, incluidos los magistrados. Entonces, eso ahora con la virtualidad es un tema que vamos buscando ahora, cuestiones que podamos aplicar con la virtualidad. Otra línea de acción y dos líneas de acción más prioritarias hemos establecido, una con los adolescentes en conflicto con la ley penal y otra con los adultos mayores. Entonces, son dos líneas de acción que hemos establecido con los adolescentes en conflicto con la ley penal. Estamos trabajando de la mano con el Servicio de Orientación al Adolescente del Callao para los efectos de poder brindar talleres en el manejo de programas como el Meet, ¿no? El Zoom. ¿Por qué? Porque los chicos que están sometidos a este programa de servicio de orientación al adolescente, que son en realidad los chicos que han infringido la ley, pero que están cumpliendo una medida socioeducativa en medio abierto, puedan tener oportunidades de poder aprender, ¿no? Entonces, lo que hemos coordinado, porque es el interés también de ellos,
es que ellos están motivados a aprender el manejo de todas estas herramientas informáticas que están ahora, que necesitan no solamente para sus temas de estudio, sino también para sus temas de emprendimientos laborales, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una línea con ellos. Una línea similar estamos adoptando con los adultos mayores de edad a través de los CEMS, que son los centros del adulto mayor de los distritos, para los efectos también de poder capacitarlos en lo que podamos respecto a temas de manejo de herramientas virtuales y dentro de ello también pues brindarles la orientación que nosotros conocemos, ¿no? A los adultos mayores, por ejemplo, en todo lo que es ese nuevo procedimiento de apoyos y salvaguardas, que muchas veces es importante para ellos, de cómo pueden ellos ahora, en una nueva, en una nueva normatividad, poder designar a las personas que ellos estimen pertinente para que los apoyen y puedan de alguna forma ayudarlos a realizar muchos trámites, ¿no? Sobre todo de naturaleza administrativa o económica, a veces para cobrar sus propias pensiones, etcétera, ¿no? Entonces, con los chicos, como digo, también, y de alguna forma estamos también volviendo a reimpulsar, aunque esto va a ser un poco, tiene un poco más de tiempo, volviendo a reimpulsar el tema del juez escolar. Lo que pasa es que justamente vamos a tratar de aprovechar estos tiempos de virtualidad para poder implementar primero la preparación de los chicos, todo este plan de preparación para que cuando ellos vuelvan, esperemos pronto, que volvamos nuevamente a la presencialidad y a la vida que teníamos antes de alguna forma, podamos ya implementarlo de manera presencial, ¿no? Esas son las 4 líneas porque en realidad las circunstancias de ahora son particularmente difíciles y también porque las exigencias a veces no permiten abarcar mucho, ¿no? Hemos establecido estas en realidad 3 líneas de acción y las vamos a afrontar en lo que queda del año, de este periodo de la gestión, ¿no? El último punto que tocó me dijo jueces escolares. Sí, ¿De qué se trata un poco, doctora? a ver, el programa de jueces escolares estaba concebido de la siguiente manera. Cuando los chicos iban a clases presenciales, ¿qué significaba? En los colegios siempre hay conflictos. No se ve ahora, pero por ejemplo hay conflictos por los temas de bullying, qué sé yo. Se suscitan muchos conflictos entre los propios chicos. Entonces la idea era que ellos mismos pudieran organizarse de forma tal que pudieran resolver esos conflictos dentro de un ambiente de paz, ¿no? Para erradicar la violencia, para erradicar el bullying. Entonces, era el, está orientado a, por ejemplo, designar un juez en el colegio, que sea el encargado de llevar a cabo los procesos que los propios chicos sometan a su jurisdicción, ¿no es cierto? Para que los conflictos puedan ser resueltos no a través de la violencia, no a través de las vías de hecho, sino para que empiecen a acostumbrarse a manejarse dentro de una sociedad democrática, ¿no? En la que hay sistemas a los cuales acudir para resolver los conflictos que puedan presentarse entre ellos. Entonces, esa es la idea, que en cada colegio exista un par de jueces, unos jueces, o por aula, existan por aula un juez que sea, como decir, el alumno encargado de resolver los conflictos que se puedan presentar entre los propios compañeros de clase, ¿no es cierto? Y para eso la idea es que primero teníamos que formarlos a los chicos, ¿no es cierto? Formarlos, enseñarles un poco de derecho constitucional básico, ¿no? Que conozcan básicamente la Constitución, sus códigos, las reglas mínimas, porque lo demás es más que nada un poquito enseñarles también a manejar el sentido común de justicia. Y entonces a partir de ellos formarlos y poder llegar a elegirlos, ¿no? Que incluso se puedan elegir y puedan tener ciertos mínimos conocimientos que les permitan justamente resolver esos conflictos que existen en el colegio. Esa es la idea del juez escolar. Imagino que, bueno, en años anteriores ustedes iban, como lo comentó, a los colegios, tenían reuniones con los estudiantes. Me imagino que ahora ha pasado todo a lo virtual. ¿Han realizado ya algunas reuniones? ¿Tienen programado algunas reuniones con escolares en el presente año? A partir de julio sí, porque lo que hemos hecho inicialmente, bueno, también que este año por las particularidades la comisión ha empezado a funcionar recién a partir de marzo. Entonces, ya hemos contactado con algunos colegios que teníamos y con una lista de colegios para escoger unos 3 o 4 colegios
con los cuales podamos trabajar, sobre todo con los chicos de primero, segundo, tercero y secundaria, ¿no? Eh, Justamente en miras al programa del puesto escolar. claro. Doctora, cuéntenos un poco quiénes son los aliados del programa, aparte de, me imagino, los colegios, ¿no? Las direcciones. ¿Qué otras instituciones también están dentro Los, del apoyo? los centros del adulto mayor, por ejemplo, distritales, que hay los centros del adulto mayor distritales. En este caso, el Ministerio de Justicia, a través de los servicios de orientación al adolescente, que son el SOA Callao, eh, y tratamos de establecer redes con todos, ¿no? Las universidades, por ejemplo, la Universidad del Callao es una institución con la cual obviamente estamos también en estos momentos volviendo a retomar temas de redes, ¿no? Y la Defensoría del Pueblo, los colegios profesionales del Callao y las municipalidades también son temas aliados estratégicos necesarios, ¿no? Y básicos para poder desarrollar el programa. Si bien es cierto, dentro de las actividades del programa, una de las más grandes es la Feria Yapanchipa Justicia. ¿Cómo han visto para este año la organización de la misma, ¿no? ¿Ya se está trabajando para ello? Porque es una feria simultánea, tengo entendido, que se realiza con todas las cortes a nivel nacional. Sí, hemos hecho una feria justamente como un plan de alguna forma piloto para poder ir midiéndonos y preparándonos para Yapanchipac, porque la virtualidad pues es diferente, ¿no? Entonces acabamos de hacer una en el marco del aniversario de la Corte, que ha sido acá recientemente en abril, y la idea es, bueno, estas ferias simultáneas se realizan ahora de manera virtual, ¿no? Creamos salas en las cuales brindamos conferencias, charlas, atendemos también al público en orientación, aunque generalmente a veces ellos confunden y no son, consultan temas judicializados, pero también es una parte que vamos a coordinar, ¿no? Vamos a coordinarlo con la ODECMA, Callao, para que pueda estar presente en la feria, de modo tal que, por ejemplo, los ciudadanos que a veces se les complica acceder, puedan en ese momento acceder a los temas de la ODECMA, pero más que para buscar un tema de sanción, para buscar un tema de orientación, ¿no? Y poder establecer un nexo más rápido para poder solucionar algún conflicto que se presente de manera inmediata por un tema de retardo o alguna cosa, ¿no? Y básicamente estamos trabajando esta feria, como le digo, en temas de charlas y en temas de exposiciones, aunque asumo que para Yapanchipac ya tendremos que presentar también los resultados de nuestros trabajos y de nuestros programas. Por ejemplo, el trabajo que vamos a hacer con los chicos, con los adolescentes en conflicto con la ley penal, probablemente los podamos presentar en Yapanchipac general. Nos vamos a preparar para eso. La idea es que los chicos puedan mostrar ellos mismos lo que han aprendido, ¿no? En estos talleres que les vamos a dar. O sea, la idea es mostrar en Yapanchipac el fruto o los resultados de este periodo de trabajo que vamos a emprender con ellos, ¿no? Básicamente, en este tema lo estamos haciendo desde el punto de vista virtual, entonces mucho se circunscribe a los temas de talleres o a lo que le podamos brindar de manera virtual. Y en realidad es un gran trabajo, porque, por ejemplo, con los adolescentes, nosotros tenemos que amoldarnos a sus horarios, ¿no? Los chicos trabajan muchas veces, estudian, entonces no todos tienen el acceso, por ejemplo, a una computadora o al internet. Lo hacemos a veces, estamos planificándolo hacer a través del WhatsApp. O sea, vamos a acostumbrarnos, vamos a tratar de responder a las expectativas que ellos tienen también con nosotros, ¿no? ¿Existe alguna estadística de las personas beneficiadas durante, me imagino, la gestión anual a través del programa otra? Sí, anualmente se hace una estadística, ¿por qué? Porque también nosotros debemos rendir un resultado y cuentas de la gestión del programa a la Comisión Nacional. Entonces la Comisión Nacional también requiere de nosotros que demos nuestras estadísticas. Cada fin de año, porque es anual, nosotros de cada actividad llevamos un registro, ¿no? De la cantidad de usuarios a los que hemos llegado, sea como, por ejemplo, si hemos hecho un programa de capacitación, a cuántas personas hemos capacitado,
si hemos hecho un programa de servicio comunal para atender, por ejemplo, a cuántas personas hemos llegado a atender. De todo eso se tiene necesariamente que guardar un registro estadístico, porque como digo, cada gestión al final de año tiene que no solamente señalar qué actividades ha hecho, sino también cuáles han sido los resultados cualitativos y cuantitativos de esas actividades. Sí se lleva un registro. Perfecto, doctora. Así como mencionó el trabajo con los escolares, ¿qué otras buenas prácticas usted, bueno, durante su experiencia, quizás ahora y antes, al frente del programa, puede rescatar y un poco contarnos quizás la experiencia? Bueno, nosotros tenemos varias, en la Corte Cayó, varias buenas prácticas. Somos una de las cortes pioneras en este tema en realidad. Por ejemplo, como le dije, este tema del juez escolar, que después la fiscalía lo llevó al fiscal escolar, que también está muy bien, porque si hay un fiscal escolar y hay un juez escolar, entonces vamos a estar con la justicia completa por los colegios. Entonces, las buenas prácticas, por ejemplo, lo que fue un reconocimiento para la Corte en este tiempo, ya históricamente hablando, en términos de buenas prácticas, ha sido, por ejemplo, eh, la adecuación y la modificación arquitectónica de nuestra corte, ¿no? A los efectos que, como ustedes verán, es una corte que tiene accesos de toda clase para las personas con dificultades o con discapacidades, ¿no es cierto?, de toda índole. Se ha quedado en el camino el tema de la señalética para personas con discapacidades visuales, pero ahora pues como que no tendría mucho sentido. Me imagino que lo vamos a retomar, pero por el momento no tiene mucho sentido porque los temas presenciales no van. Pero nuestra corte, por ejemplo, es una corte que cuenta con rampas, con ascensores, con escaleras. Y si ustedes se habrán dado cuenta, quien va a la Corte del Callao advierte que en el primer piso están todos los juzgados de familia y están los equipos multidisciplinarios. Y eso tiene una razón de ser. Eso tiene una razón de ser porque justamente es en el área de familia y en el área de los usuarios del equipo multidisciplinario donde por lo general llegan pues los niños, las mujeres embarazadas, los adultos mayores, las personas con discapacidades. Cierto es que usan todas las áreas, seguramente que son usuarios de todas las áreas las áreas de atención, pero llegan con especial afluencia al área de familia. Entonces, el hecho mismo de estar ubicados, por ejemplo, en el primer piso y distribuidos de esa manera es una buena práctica, porque eso les facilita el acceso a ellos y la ubicación rápida de ellos, ¿no? Otra buena práctica es que, por ejemplo, usted habrá advertido que hay justo también en el primer piso, hay una oficina de servicio de orientación al usuario. Nuestra corte tiene un servicio de orientación al usuario. Claro. Nuestra corte tiene una cámara GESEL, que muy pocas cortes la tienen. Ahora están, bueno, suspendidas un poco el uso por esto de la pandemia, ¿no? Pero familia, por ejemplo, tiene su propia cámara GESEL para el tema de lo que es violencia con niños, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, son buenas prácticas. Luego tenemos el trabajo con los adolescentes en conflicto con la ley penal, que también ahí tenemos un trabajo ya de buen tiempo atrás con ellos, y los lazos con ellos se han fortalecido digamos que se han fortalecido porque antes el SOA pertenecía al Poder Judicial, luego los centros juveniles han pasado a poder del Ministerio de Justicia, pero aún así no se ha desvinculado, ¿no? No se han desvinculado y no hemos roto el vínculo, por el contrario, hemos tratado de mantenerlo. Luego también está como buena práctica, por ejemplo, el hecho de que el personal administrativo, que son las personas que están en mesa de partes, que tienen directo contacto con el público, ellos, incluso en la gestión anterior a la mía, también siempre se ha venido capacitándoles en la atención a las personas, ¿no? Sobre todo en las personas con discapacidad. Usted verá que ahora se han implementado alertas en el sistema informático, hay alertas para que los jueces puedan saber cuándo es un adulto mayor, cuando el proceso se trata de un adulto mayor o cuando se trata incluso ahora una alerta para personas con discapacidad.
de modo tal que puedan tener esta atención que decimos no preferencial, sino esta atención que permita ponerlos en equidad, en igualdad de armas con las demás partes del proceso, ¿no? Entonces, y estas son cosas que ya se han ido adoptando, pero porque son experiencias que las cortes, y en particular la nuestra, por ejemplo, ha ido teniendo. Ahora se usan las alertas y la usa el programa nacional, pero hace 4 o 5 años atrás, ¿qué hacíamos nosotros en el programa? Incentivamos a que los jueces, por ejemplo, pusieran carátulas de colores para distinguir qué expedientes eran de las personas en condiciones de vulnerabilidad. En otras áreas, por ejemplo, ¿no? En ese entonces, pues yo recuerdo hace 4 años atrás estábamos en el área laboral y trabajamos con el presidente de la sala en ese entonces, el doctor Beto Neche, y pusimos, él también colaboró mucho, pusimos unos stickers, de modo que tal que permitía, claro, permitía identificar el expediente. Esa era nuestra forma manual, ¿no? Permitía identificar el expediente. Eso lo hacíamos nosotros y lo hacían muchas otras cortes. A partir de esas experiencias de estas cortes, unos hacían carátulas de colores, otros poníamos stickers, pero esa idea, por ejemplo, se ha traducido hoy en las famosas alertas en el sistema informático. Entonces, que ya pues nos ha obviado, ¿no? Pero así es, esas son las prácticas que han nacido desde las cortes, ¿no? Eh, sí. No es la función del programa porque en realidad nosotros no podemos introducirnos en los temas jurisdiccionales, pero como de alguna forma tenemos una vinculación con esto, lo que nosotros hacemos es de todas maneras, si fuera el caso, le puede contactarse a través de Gino Villafuerte, que es parte de la comisión en imagen, y mencionarnos, de modo tal que nosotros, por ejemplo, lo que podemos hacer es orientarlo a dónde tendría que acudir o qué plataformas utilizar. Por ejemplo, muchas personas no conocen que existe la plataforma del juez te escucha, por decir, ¿no? Entonces podemos, ese tipo de información podemos brindarle. Por ejemplo, recomendarle, y si no sabe, decirle, orientarlo cómo usar, por ejemplo, la plataforma del juez te escucha, a través de la cual él directamente se va a poder comunicar con el juez de su proceso, porque entiendo que tiene un proceso en trámite, con el juez de su proceso para poder conversar con él, que lo atienda a través de una videollamada y pueda explicarle él su situación procesal particular de ese proceso en ese momento, ¿no? Si ya se trata, por ejemplo, de algún otro tipo de queja que no tuviera que ver necesariamente con el proceso, sino con otro tipo de cosas, no estoy diciendo X, no estoy poniendo que se trate, por ejemplo, de un tema de conductas funcionales, ¿no? O en conductas lo podemos orientar para vincularlo con la ODECMA directamente. ¿No? O sea, eso sí podemos hacer, podemos orientar cómo él se puede mover a través de las diversas oficinas que hay en la corte, de manera virtual también, para que él pueda saber dónde canalizar su inquietud, ¿no? Sobre su proceso. Entonces, sí, eso podemos hacer. O sea, lo que podemos hacer es servir como un nexo Una labor de conexión orientador y como un nexo de conexión o enlace, ¿no? Ya en todo caso, pues de todas maneras podríamos de alguna forma, si ya fuera normalmente el caso muy necesario, tampoco podemos negarnos, podemos incluso ponernos en contacto con el juez que sea de su causa para en todo caso alertar lo que existe este tema que está siendo requerido para que puedan tomar directo contacto
con la solución del problema, ¿no? Pero en realidad nuestra función es orientadora, porque si no, eso tiene sus conductos y sus canales regulares, no podríamos introducirnos en una situación de esa naturaleza, ¿no? Totalmente claro, doctora. Ahora quería preguntarle, doctora, ¿cuáles son los canales de comunicación del programa? ¿Solamente es vía telefónica? ¿Tienen WhatsApp? ¿Cómo están ustedes quizás atendiendo algún requerimiento, ya sea de alguna institución o quizás consulta de alguno de los usuarios dentro del programa? Tenemos un teléfono que está poniendo una línea que teníamos antes, y que está siendo redistribuida nuevamente. Todavía me parece que eso necesita unos temas administrativos, pero el programa va a tener una línea telefónica, ¿no? Que es propia del programa para poder atenderlos. Por mientras, podemos hacerlo a través de la persona a través de imagen institucional, a través del señor Gino Villafuerte. Y entonces con él podemos, a través de él podemos contactarnos, y también con la secretaria administrativa. Pero creo que, como le digo, una vez que nos entreguen la línea, también la vamos a publicitar. A través de las mismas redes vamos a publicitar las formas como pueden comunicarse con nosotros. Pero por el momento pueden hacerlo a través de imagen, ¿no? Y ya se comunican directamente con nosotros y no habría ningún inconveniente. En todo caso, también, bueno, hay un teléfono que es el de ahorita no lo tengo a la mano, pero voy a hacer que yo me lo socialice, o lo haga de conocimiento, que es el teléfono que uso para los temas de mi juzgado, pero que también puedo recibir algunas, las coordinaciones que se requieran, ¿no? A través de esa línea. Bueno, doctora, para ir terminando ya, quería consultarle cómo es el tema de cooperación de los trabajadores dentro del programa, porque si bien recuerdo, creo que hay una convocatoria abierta para los trabajadores de la institución que quieran sumarse al programa, ¿no? En las actividades que realice el programa. ¿Esto todavía es vigente? ¿Esto se realiza Sí, dentro? claro, estará abierto siempre. Toda ayuda siempre es bienvenida y sobre todo sumamente agradecida. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento y aprecio siempre con todos los trabajadores, con todos mis colegas y con todo el personal jurisdiccional y administrativo de la Corte, porque siempre hemos encontrado en ellos un gran apoyo, ¿no? Que espero que se siga manteniendo a través de este tema de esta nueva normalidad, como le llamamos ahora, ¿no? De las circunstancias de virtualidad. Pero sí, claro, siempre está abierto, la convocatoria está abierta, y siempre aquel que tenga voluntad, nosotros lo vamos a acoger no solamente con cariño, sino también con mucho agradecimiento. Tengo más bien que agradecer a las personas que ya lo están haciendo de hecho, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, la doctora Julia Vivero, que siempre coopera y que ella misma me marcó para decirme, doctora, va, ¿qué es este año? No, yo voy a cooperar, por supuesto, ¿no, Julita? Entonces, y así como ella, muchas, y mucho personal también, ¿no? Agradecer al personal también que siempre coopera. Así que la convocatoria y la suma siempre, siempre está abierta, y en todo caso yo sé también que cuando los convocamos directamente y les damos una llamadita, no se niegan tampoco, así que eso sí lo tengo que agradecer sumamente. Y en todo caso, si hay alguien interesado, también puede comunicarse con nosotros, conmigo directamente, o a través de Gino, o de la doctora Liliana Ulfe, o del doctor René Quispe, que son los magistrados que están integrando la comisión, para poder conformar los grupos, porque de hecho que vamos a invitar a algunas personas para conformar, como usted mencionó, no son esencialmente subcomisiones, pero sí grupos específicos, ¿no? Porque vamos a trabajar, como le digo, estas 3 líneas de acción. Entonces vamos a convocar personas para formar la línea de acción que está dirigida al trabajo con los adultos mayores, con los adolescentes en conflicto con la ley penal, y con el tema del juez escolar, ¿no? Eso sí, vamos a formarlo. Entonces, seguramente que ahí van a recibir mi llamadita, y espero que me acepte. De todas maneras, doctora. Doctora, un mensaje final para la comunidad chalaca que nos está viendo en este momento. Bueno, a los ciudadanos chalacos, decirles nada más que tengan confianza en el Poder Judicial, tengan confianza en su corte y en la gestión que la doctora Florera Guerrero Roldán está desarrollando durante estos 2 años, y que va a desarrollar al frente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Nosotros siempre estaremos prestos y abiertos a poder brindarles no solamente nuestro
servicio profesional en el sentido de lo que es nuestra exigencia como magistrados, sino también en estas otras labores que permiten que, como digo yo, la justicia pueda llegar a todos, ¿no? Y a todas. Y en eso creo que espero que tengan la mayor y plena confianza en que siempre actuaremos con la mayor transparencia, con la mayor honestidad y con la mayor dignidad. Sé que nuestra corte ha atravesado por momentos muy complicados, muy difíciles, pero eso no puede hacer perder en ustedes, estimados ciudadanos, la confianza y la seguridad de que siempre estaremos actuando en beneficio de ustedes. Estas circunstancias particulares de la pandemia nos han puesto también, así como ustedes, a nosotros en complicada situación. Es cierto que todavía hay temas de celeridad, temas de celeridad procesal, temas de cosas que no se resuelven, pero estamos trabajando siempre todos en función de que eso lo podamos resolver. Tengan ustedes la plena seguridad de que nosotros estamos trabajando desde donde nos toca trabajar para cumplir con ustedes. Espero que puedan tener ustedes la paciencia, pero también la confianza en esperar que esto se cumpla. Y como les digo yo a ustedes, pueden contar con que por lo menos esta comisión va a tratar de poner al alcance de ustedes toda la información necesaria para que eso pueda ser realizado, ¿no? Una de esas necesidades es que ustedes conozcan, por ejemplo, todas las plataformas que ahora el Poder Judicial ha implementado para que ustedes puedan tener acceso y llegar también a conversar con nosotros de manera directa, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a estas nuevas situaciones, pero tengan por seguro de que vamos a salir adelante y nosotros todos estamos trabajando para ello. Bien, estuvo con nosotros la doctora Rocío Vázquez Barrantes, jueza coordinadora del programa de acceso a la justicia y justicia en tu comunidad de la Corte del Callao. Doctora, muchísimas gracias por su participación en esta oportunidad. A usted, Oscar, por permitirnos la posibilidad de informar a la población lo que venimos trabajando y de cumplir de mejor manera nuestro trabajo y poner un granito de arena en consolidar la justicia en nuestro país y en especial en el Callao. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, amigos, a ustedes también muchas gracias por estar conectados. Nosotros retornamos en una nueva oportunidad con un nuevo tema a través de este programa Hablando de Justicia. Muchísimas gracias y muy buenas tardes con todos.